Vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Tengo un listado aquí de preguntas y si al final queda algún tiempo, pues vamos a dejar abierto para que usted pueda hacer sus preguntas si es que tiene alguna. Entonces, comenzamos. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué poder tiene? Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta tarde. Que tengan un excelente día. Gracias por que está aquí presente. Ha puesto su deseo en su corazón de venir a esta reunión. Y doy gracias a Dios primeramente, a mi pastor de esta congregación, que me permite por último día del año compartir estas palabras, compartir la palabra de Dios para que cada uno de nosotros seamos edificados. Y es algo muy importante lo que vamos a hablar y que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos. Es un privilegio para mí dar inicio de esta apertura de serie de preguntas que el pastor me ha permitido, junto con mi hermano Jairo Nolby y pastor Lester, y que cada uno de ustedes sea edificado y los oyentes por medio de las redes sociales igualmente. Y la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo y qué poder tiene? Están dos preguntas en uno. Todos sabemos que el Espíritu Santo es Dios y que es la tercera persona en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay ciertas partes en la Escritura, muchos textos que la Biblia nos habla desde el inicio de la creación del mundo, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el Espíritu Santo es el que obra, el que hace, dirigido por el Hijo y el Padre. Entonces, el Espíritu Santo es una tercera persona y lo podemos ver en el libro de Hechos, está en el libro de Salmos. Y el Espíritu Santo está en usted y está en mí. Toda persona que ha aceptado a Jesucristo como el único Salvador, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, el primer capítulo, dice que el Espíritu Santo es el que estaba mientras estaba la creación, mientras Dios dijo, los cielos fueron hechos por su palabra y que Él habitaba en la faz del abismo. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo siempre ha estado, siempre está y siempre estará. Y el poder que tiene, traje algunos textos, quiero leer, está en Salmo 139, está en 1 Corintios 2:10, donde está cómo se manifiesta, cómo es y quién es el Espíritu Santo. Está en Romanos 8, 26, 27, está en 1 Corintios 12, 7, 11, en 14, 16, 26 y en 15, 26. El poder del Espíritu Santo es el poder de Dios, es el poder mismo de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, como lo dije antes. Mediante la Escritura nosotros conocemos cómo es el poder de Dios. Y en Génesis 1 y 2 y en Job 26, 13 vemos cómo hizo la creación. Ahí vemos, sé que no tenemos tiempo para explicarlo todo a fondo de todos los textos que nos habla cómo tiene el poder del Espíritu Santo, pero esos son los textos que los traje y usted los puede anotar en Génesis 1, verso 1 y 2 y Job capítulo 26, verso 13. Vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba por ciertos momentos y dado por ciertas personas. Está en primera libro de Samuel 16, 13 y en Éxodo 31, 2 y 5 y Números 27, 18, donde el Espíritu habitaba permanente mientras estaba con ellos. Recuerden, a Saúl fue quitado el Espíritu. El rey David habla y hace la oración en el Salmo 51, dice que todo lo que le pueda pasar en su cuerpo, pero dice, no quites tu Santo Espíritu. Entonces vemos cómo es el Espíritu y cuál es el poder del Espíritu Santo. Proseguimos a la siguiente pregunta. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Es una pregunta que es fácil de contestar. Levanten la mano los que han recibido al Señor en su corazón y son creyentes.
entonces usted tiene el Espíritu Santo. Porque el detalle que a veces se ha estereotipado la gente que supuestamente tiene el Espíritu Santo, que si habla en lenguas, si salta, si grita, entonces decimos, esa persona tiene el Espíritu Santo y le hemos hecho como un molde, ¿no? Y a todo creyente se le ha hecho la promesa del Espíritu Santo. Ahora bien, porque no es un método, sino que es una promesa. Ahora bien, usted es fácil de saber si tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en nosotros produce, para eso se nos fue dada la promesa, porque el Espíritu Santo produce en el corazón de los creyentes sentimiento, esperanza y deseos que son la evidencia de que son aceptos por Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos guía, dice la palabra que Él nos guía a toda verdad. ¿Cuántos se han sentido de una y otra forma guiados por Dios? Levanten la mano. Entonces usted sintió el Espíritu Santo al momento que fue guiado. ¿Cuántos en algún momento se han sentido protegidos por Dios? Levanten la mano. Entonces usted sintió al Espíritu Santo. Todos los que estemos aquí en algún momento difícil de nuestra vida hemos necesitado la consolación. ¿No es cierto que a veces lloramos? A veces hay un sentimiento en nosotros de protección. A Él se le conoce como el consolador. ¿Quiénes han sido consolados en su vida? Entonces usted ha sentido al Espíritu Santo. Dice que Él nos santifica, Él nos perdona, Él da testimonio, Él nos revela, Él nos enseña. Dice la palabra que incluso nos recuerda. Usted ha estado en el trabajo y de repente se le viene un versículo en la Biblia y en algún momento de su vida, pero yo tengo que hacer esto. Entonces es el Espíritu Santo que le anda recordando a usted. Entonces cuando usted recuerda algo, entonces está sintiendo al Espíritu Santo para habitar y para convencer. Más de alguna vez nosotros anduvimos en situaciones de pecado y el Espíritu Santo nos hizo, hey, andas mal, reconcíliate, abra tu corazón. Entonces usted ya lo sintió al Espíritu Santo. Entonces es una forma, porque el Espíritu Santo, escuche esto, hermano, el Espíritu Santo está para nuestra convivencia cotidiana, no solo para cuando uno está en el culto, porque muchas veces dice, yo no sentí hoy al Espíritu Santo. Óigame, no sé a qué espíritu se está refiriendo, porque el Espíritu Santo es un recurso, una herramienta, una persona que Dios nos dio para nuestra vida cotidiana, para amar. Cuando usted siente deseo de amar a alguien que le ha hecho daño, está sintiendo el Espíritu Santo. Cuando está sintiendo el deseo de perdonar, cuando usted le quieren quitar la paciencia y el Espíritu Santo le dice, hey, quieto, Nerón. Usted está sintiendo al Espíritu. Así se siente el Espíritu Santo para ser personas productivas dentro de una sociedad, más que para quebrar las sillas dentro de la iglesia, ¿va? Espero haya sido aclarada la pregunta, hermano. Dijo el hermano, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Siguiente pregunta. ¿Por qué es imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es un placer compartir la mesa con mis hermanos, a los cuales amo mucho, ¿verdad? Y esperemos que todas las respuestas, ¿verdad?, satisfagan esa duda que hay en sus corazones. Pero antes de responder, quiero decirles que tenemos este espacio para que la congregación pueda expresarse, pueda poner su pregunta. Muchas veces en la iglesia no están esos espacios para que las personas puedan preguntar ciertas cosas o prácticas que se desarrollan en la iglesia y quizás no son bíblicas. Entonces este espacio permite a usted poder expresarse y a través de una pregunta, ¿verdad? A través de esto poder generar una respuesta. Amén. Y con respecto a esta pregunta es bastante intimidante, porque con esta pregunta viene otra pregunta que se hace cada persona. ¿Habré cometido yo ese pecado de blasfemar contra el Espíritu?
Bueno, para empezar, ¿qué es la blasfemia? ¿Verdad? Para responder esta pregunta necesitamos saber qué es la blasfemia, y eso está en el libro de Mateo capítulo 12, y quiero leer para ustedes en la palabra del Señor, donde dice que el Señor hizo un milagro. Mateo 12, 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios sino por Belcebú. Belcebú es Satanás, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido entre sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida entre sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, esto es bastante clave para responder, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y luego dicen los dos versos: por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esto es algo serio, porque lo único que nos impide llegar al cielo es que nosotros tengamos pecado. Y todos los pecados tienen una solución, la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero la blasfemia no. La blasfemia no. Pero ¿por qué es imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo? La clave está aquí, en este verso, donde Jesús hace una obra, y para hacer esa obra Jesús es a través del Espíritu Santo. Jesús sana a alguien a través del Espíritu Santo, porque Jesús vino en forma humana. En Jesús radicaba el poder a través del Espíritu Santo, no de la persona exactamente de Cristo. Jesucristo fue un ser humano tal como usted y como yo, 100% hombre, pero el poder que radicaba él era a través del Espíritu. Entonces la obra que hace Jesús en esa ocasión es a través del Espíritu. Entonces ellos opinan que esa obra que Jesús está haciendo se la atribuyen a Satanás. O sea, la blasfemia es atribuirle algo que Dios está haciendo a Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos o pensamos, ¿verdad? Pero ¿por qué radica esto de ser imperdonable? Porque el Espíritu Santo es la única persona que nos puede llevar al arrepentimiento, y al oponernos a ese ser, estamos oponiéndonos al mismo perdón nuestro. Imagínense, estamos oponiéndonos a la clave del perdón. Entonces no podríamos acceder oponiéndonos a la obra del Espíritu Santo. Ellos se oponen, Jesús les dice, es imperdonable. Pero podríamos preguntarnos, pero la sangre de Cristo cubre todos los pecados, ¿por qué la blasfemia no? Por esto mismo, porque el Espíritu te guía a la sangre de Cristo para que encuentres perdón, pero tú estás rechazando esa obra. Entonces, por eso se convierte en imperdonable. Amén. Sí, dice en Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Se podría perder el Espíritu Santo? Es la siguiente pregunta. Bueno, bendiciones, buenos días. Es una responsabilidad grande estar aquí. Amén. ¿Se podría perder el Espíritu Santo? Bueno, Juan 14:7 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Hay una promesa que nuestro Señor Jesús dio a todos aquellos que hemos decidido seguirle. La promesa es que iba a morar y que iba a estar con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, desde esa perspectiva podemos decir que el Espíritu Santo no se puede perder. Aparte, el Espíritu Santo es omnipresente. Amén. Ahora, a veces como cristianos podemos jugar con un límite y decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el límite para jugar con algunas cosas que no le agradan a Dios? La Biblia también sí dice en Efesios 4:30, usted puede anotarlo ahí, no hagáis entristecer al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Con el que habéis sido sellados para distinguiros como propiedad de Dios en el día de vuestra liberación definitiva. Bueno, hay otras preguntas más adelante, quizás me adelante un poquito, pero el Espíritu Santo es quien nos identifica como pertenencia hacia nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces, mientras usted y yo pues nos mantengamos en el camino y en la línea correcta, agradando al Señor, la promesa va a estar para cada uno de nosotros. Incluso, como decía uno de mis hermanos, creo que todos los que estamos aquí, más de alguna ocasión en nuestra vida, nos hemos desviado. Y hay esa voz que está internamente que nos dice, hey, vuelve. Hey, eso no está bien. Y hay esa incomodidad de aquellas cosas que no le agradan al Señor y que nosotros las estamos practicando. Entonces, no hagáis entristecer al Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad porque hemos sido llamados a vivir en comunión con Él. Y entre más nosotros agrademos al Señor, más fuerte esa comunión se hará. Y Él aparte nos va a conducir a la verdad que pues es su voluntad, la voluntad del Señor. Entonces, desde esa perspectiva podemos decir que el Espíritu Santo no se puede perder, pero tomando en cuenta también estos otros factores. Amén. Sí, hermano, nada más quiero añadir, si me permite, ¿verdad? Porque creo que es una pregunta muy, muy importante, una pregunta muy fundamental para los cristianos, saber si cuentan con el Espíritu Santo. El verso que leía el hermano en Juan 14:16 habla de que Jesucristo iba a rogar al Padre por recibir el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, dice él, para siempre. Entonces hay una clave, el Espíritu Santo iba a estar con los hijos de Dios para siempre. Pero luego en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos da dones? Amén. Antes de continuar, de responder esta pregunta, son preguntas, gracias de ustedes mismos que las pusieron y parte de algunas de nosotros. Y esta pregunta, ¿cuál es el propósito por el cual Dios da los dones? Es muy amplio este tema acerca de los dones, porque hay mucha confusión, error, ignorancia acerca de las Escrituras, el conocimiento acerca de los dones del Espíritu. Entonces tenemos mucho a tener una mal interpretación el momento de que los dones se manifiestan en cada uno de nosotros. Y el propósito que Dios da no es para beneficio de cada persona. Si a mí me da un don, no es para mi beneficio. El propósito del don es promover el bien para el cuerpo de Cristo. Aquí todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si Él da los dones, a mí me da un don, a usted le da otro don, o el mismo, es para que cada uno nos edifiquemos y prepararnos y tener una perfección delante de Dios, para tener un ministerio, para levantar todo lo que está mal y podamos entender por medio de los dones que ya los conocemos, que está en 1 Corintios 12, y ahí están todos los dones, está en Gálatas, nos habla de 1 Corintios 12, 13 y 14, nos habla explícitamente, nos especifica punto por punto, verso por verso, cómo están los dones, para qué son y por qué
están en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada uno de ustedes y mi persona. Entonces, el propósito es de que todos lleguemos a una misma fe, una misma unidad. No porque yo tengo el don me voy a creer más, porque ese es el error y la confusión de muchos. Porque yo tengo un don, yo soy el mejor. Porque alguien tiene un don, él es el más espiritual. No. El propósito de los dones es de llegar a una fe y tener un conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, para que todos seamos edificados y tener una plenitud en Cristo. En Efesios 14, 12, 13 dice que cada uno de nosotros recibimos un don. Yo no sé qué don usted tiene, pero si usted le pide, que vamos a tener preguntas más adelante acerca de los espíritus, discernimiento, usted va a saber, por medio del Espíritu Santo le va a hacer saber qué don usted tiene. Entonces es algo muy importante que nosotros sepamos y reconozcamos el propósito. Yo sé que hay mucha distorsión el día de hoy, que los dones los usan para beneficio, para lucrativos y tanta cosa. Bueno, cada uno de ellos dará cuenta a Dios. Pero el propósito es de tener una plenitud, algo de los unos con los otros, de llegar a Cristo, cada uno de tener eso y de llegar a la salvación. Si tiene un don de sanidad, por ejemplo, que es uno de ellos, usted va y ora por esa persona y se sana. Pero no es que usted lo hizo, solo usted fue usado por el don que Dios le dio. Entonces, para eso es el propósito, para edificación de la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Amén. Sí, hay dos palabras que significan don en el griego. Una lo es caris y la otra es carisma. La palabra que se utiliza en Primera de Corintios 12:7, que mencionaba el hermano acerca de los dones, dice que es para provecho, ¿verdad? Y esa palabra dones que se utiliza en ese contexto, se utiliza la palabra carisma. Esa palabra carisma incluye que es algo para beneficio mutuo. Esa palabra provecho quiere decir beneficio mutuo. No es como un caris, como les decía la otra palabra, que ese es un regalo que recibimos para nosotros, como otro tipo de regalo de gracia. En este caso es un regalo para beneficio mutuo, o sea, para provecho de todos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el Espíritu consuela? Creo que al inicio de la primera pregunta hice esa pregunta, valga la redundancia, a la congregación. Creo que el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Y dice, he aquí os doy un consolador. Mire qué calificativo le da el Señor al Espíritu Santo. Cualquier situación que nosotros como creyentes estemos pasando, tenemos que correr hacia el Espíritu Santo, porque Él es experto en sanar heridas, vendar nuestras heridas. Y muchas personas de las que están aquí, quizás se sienten heridos, sus papás les hicieron daño. Hay heridas bien fuertes donde personas han sido violadas, personas han sido maltratadas, les han quitado un familiar violentamente. Hay heridas bien fuertes donde la sociedad se está enfrentando últimamente, hermanos. Y muchas personas está bien o acudir a ciertas supuestamente ayudas, psicólogos, psiquiatras, pero hay heridas que son del alma. Y las heridas del alma, solo el Espíritu Santo puede llegar ahí. Y si tú estás enfrentando alguna situación de esta, porque pueden pasar años, hay heridas que se pueden volver cáncer en los corazones, personas que han sufrido traiciones, infidelidades y sienten que andan en eso en su corazón. Tú le puedes dar la oportunidad al Espíritu Santo para decir, Señor, consuélame, sana mi corazón. No hay nadie más
en esta vida que nos pueda, hermanos, ayudar a consolarnos y a guiarnos, si no sea el Espíritu Santo. Gloria a Dios porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuánto le da un aplauso al Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Qué significa dejar que el Espíritu trabaje en ti? Amén. Muy bien. Creo que siempre hemos querido que nuestra vida sea transformada, pero pasa el tiempo, pasan los días, los meses, los años y a veces seguimos siendo los mismos cristianos. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no ha hecho una labor, pero no es porque el Espíritu no pueda, sino porque usted no deja que el Espíritu trabaje en usted. ¿De qué manera trabaja el Espíritu? El Espíritu no es algo que usted viene al servicio y lo va a hacer sentir bien y usted dijo, hoy sentí la presencia y el Espíritu está ahí. No, el Espíritu va más allá. Quiero leer un texto que aclara esta respuesta. En Lucas 16:8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La labor del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Y una de las cosas de las cuales nosotros estamos llenos cuando venimos a Cristo es de pecado, de pecados, ¿verdad? Aquí no hay ninguno que no viene tan sucio como para que el Espíritu Santo no trabaje en él. El Espíritu Santo lo que hace cuando tú vienes es darte verdades, ¿verdad? Y también te da el poder para que tú abandones esas verdades. ¿Cómo es no dejar que el Espíritu no trabaje en ti cuando tú te opones a esto? ¿Y cuando presentas oposición a esto? Cuando las verdades son bastante duras, cuando tú estás arraigado a ciertas cosas. Quizás el Espíritu Santo te pide abandonar una relación que no es correcta. Eso es una verdad muy dura, porque tú ya tienes mucho tiempo con una persona. Abandonar ciertas prácticas que a Dios no le agradan. Tú conoces la verdad, pero te opones porque ya estás, ¿verdad?, acostumbrado a eso. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti es darte cuenta de que eso es malo y ceder, ¿verdad?, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Número 1, el Espíritu Santo quiere convencerte de pecado. Y número 2, el trabajo del Espíritu Santo es formarte en el carácter de Cristo Jesús. Lo que quiere lograr el Espíritu Santo no solo es que abandones el pecado, sino que comiences a ser como Cristo Jesús. Esa es la labor. Y mientras nosotros no dejemos que el Espíritu Santo haga eso, nuestras vidas jamás van a cambiar. Jamás. Y esto implica sacrificio, ¿verdad? Esto implica no resistirse cuando hay una verdad. ¿Qué es una verdad? Yo leo la palabra y les digo, hermanos, la palabra dice no robar. Eso es una verdad. El Espíritu Santo trabaja en usted si usted está en esa práctica y hace que su corazón se sienta un poquito acelerado. En ese momento es donde usted puede darse cuenta y decir, en verdad estoy mal. Tengo que abandonar esto. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en uno es convencerse de que uno está mal delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre bautismo y sello del Espíritu Santo? Amén. Nos complicaron con algunas preguntas. Bien, vamos a tratar de responder. La promesa, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que ya lo hemos hablado, es para cada uno de los creyentes. Es un regalo que el Señor nos dio y que todos podemos tener acceso a él. Entonces, bautismo y sello, podemos definirlo más o menos de la siguiente manera. Bautismo es el propósito, su propósito es colocar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Ahí de alguna manera nos identificamos y ahora pertenecemos, renunciamos a una vida que teníamos y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Él nos enseñó, ¿verdad?, que había un bautismo simbólico en agua, pero también un bautismo en el Espíritu. Y el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que no se pierde, se da una vez desde el momento que usted empieza a creer en Jesucristo. Sello del Espíritu, dice en Efesios 1, 13 y 14, dice que el Espíritu Santo sella la salvación de los creyentes. El sello indica que la salvación está segura hasta que se culmine
en la presencia de nuestro Dios. Hay una identificación que dice, esa persona espiritualmente le pertenece a Dios. Esa persona está sellada con el sello del Espíritu Santo y ahora es pertenencia de Cristo. Nadie anda un sello en la frente, ¿verdad? Una marca. Pero espiritualmente, aún las fuerzas espirituales que no las vemos, saben quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. Entonces es importante que cada uno de nosotros tenga ese sello. Amén. Ahora, llenura. Es ahí donde tenemos un poquito de más problema. Porque la llenura es entregar nuestra vida y nuestra voluntad al señorío de Cristo y a la guianza del Espíritu Santo. Es algo progresivo que cada día usted y yo tenemos que ir rindiendo. Y es lo que más nos cuesta a nosotros como cristianos. Si creemos en el Señor, si lo hemos recibido también y hemos dicho, Señor, te entrego mi vida. Pero ya cuando el Espíritu Santo empieza, ¿verdad?, a querer actuar en cada uno de nosotros, y no es como que yo llene un recipiente con un líquido, porque el Espíritu Santo no es una fuerza como muchos lo definen. Es una persona que está dentro de nosotros y que quiere intervenir en las decisiones de nuestra vida. Entonces, a medida nosotros le vamos rindiendo nuestra vida, nuestra voluntad, y si o no muchas veces peleamos con esa dirección. Él nos indica algo internamente. Porque dice que una de sus funciones es guiarnos y conducirnos a la verdad. ¿Sí o no? ¿La verdad quién es? Es Jesucristo. Entonces Él nos va a guiar a la verdad, a las verdades bíblicas, nos va a guiar al deseo y a la voluntad del Dios Padre. Entonces en esa verdad nosotros vamos siendo transformados. Entonces depende de nosotros si vamos adquiriendo esa llenura. Y hay algunos ejemplos en la Biblia, en Hechos 2:4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. No necesariamente, como creo que decía el hermano, que ya porque una persona hable en otras lenguas ya es que ya no necesita más. No, recuerden que es algo que vamos progresivamente alcanzando y cediendo. Hechos 9:17 dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Hechos 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos, mire lo que dice, continuamente llenos del gozo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esto es a diario. Por eso es que el Espíritu Santo, nuestra comunión con Él tiene que ser continua. No es que ya me llené allá en el 2024 y el 2025 ya no necesito más. No. Todos los días creo que necesitamos rendir nuestra voluntad a Él. Amén. Amén. ¿En qué parte de nosotros mora el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu que Dios nos ha dado. La palabra nos dice en Gálatas 4:6, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El momento que, ya lo que las preguntas anteriores, el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Juan 14:6, 14:16, que ya los leímos, nos dice que Él está en nosotros y para siempre. Ahora, no es que está en el corazón que nos palpita y bombea sangre para vivir en nuestro cuerpo físico. La palabra corazón habla de nuestro sentimiento que está donde están sentadas las emociones del alma, donde está el espíritu, porque usted y yo no podemos ver el espíritu que Dios nos ha dado. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él dice que por cuanto sois hijos, en Gálatas 4:6, dice, si
el momento que nosotros aceptamos a Cristo, llegamos a ser hijos. Entonces el Espíritu está, como lo explicó, del sello. Ahí es cuando nosotros recibimos el sello y Él está en nosotros. Entonces Él mora en nosotros. Romanos 8:9 también nos dice que Él toma, no dice así como lo voy a leer, sino Él toma como una residencia, como cuando usted compra una casa o renta un apartamento o algo, usted está ahí dentro. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es una residencia permanente que está en nuestros corazones, en nuestro ser. En 1 Corintios 6, 19 y 20, 12 y 13, también nos habla de que el Espíritu Santo está en los corazones de los creyentes. El Espíritu Santo no va a estar en alguien que no cree, en alguien que niega a Jesús, porque Jesús es el Espíritu Santo, entonces Él no va a estar ahí. Entonces es muy importante saber dónde está, dónde mora. Por eso es que la palabra nos dice: no contristáis al Espíritu Santo, porque Él está con nosotros. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener claro. También nos dice el apóstol Pablo en Corintios, dice: no sabéis que el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces este cuerpo ahí está. Yo no lo puedo ver, pero ahí está. Y lo creo al 100% que está en todo creyente, en todo que ha aceptado a Cristo como el único Salvador. Ahí está el Espíritu Santo. Usted no lo puede ver en mí ni yo en usted, pero sí yo lo creo que está ahí. Entonces, por eso todo lo que hemos estado contestando las preguntas, el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas de lo que usted y yo hacemos. Porque no es por nosotros mismos, porque Él mora en nosotros. Entonces Él nos hace ver el momento que fallamos, dice: fallaste. El momento que cometemos un error, cometí un error. O Él nos hace decir: yo tengo que hacer algo porque esta persona necesita. Entonces, si fuera por nosotros, de nosotros no sale nada bueno. Por eso el rico le dijo a Jesucristo: maestro bueno. Le dijo: maestro, ¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno? Bueno, solo Dios. Entonces esa es la forma de nosotros saber dónde mora el Espíritu Santo, que está en nuestro corazón, está en nuestro ser, y somos guiados, somos dirigidos al momento de ser hijos. Romanos 8:14 dice que si somos hijos, somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que tener en cuenta eso, de que es muy importante, que no es cualquier cosa que mora en usted, es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se disciernen los espíritus? Casi se sale lo del Espíritu Santo, porque dice cómo se disciernen los espíritus. Cuando dice los espíritus ya nos está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, si la persona que hizo esta pregunta se refiere a los espíritus malos, entonces hay varias formas de discernirlo. Dice la Biblia que hay un don de discernimiento. ¿Sí han leído ahí que hay don de discernimiento? Pero todo creyente tiene cierta medida también de discernimiento. La mejor forma de discernir un espíritu es que toda obra realizable en una persona se lleve a la luz de la palabra. Esa es la mejor forma, ¿verdad? De que si alguien nos dice algo, está haciendo algo, nosotros lo midamos por medio de la palabra. Porque si una persona está haciendo algo que está fuera de aquí, entonces es fácil discernir una persona. Ahora bien, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 8:16 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Este versículo lo leyó Nahum. En pocas palabras, a mí me ha tocado estar en muchos lugares donde usted llega a un lugar y lo que está haciendo, usted se conecta de un solo ahí, se siente enchufado a ese lugar, ¿sí o no? O a esa persona. Pero llega a ciertos lugares o está con ciertas personas que siente como una cierta, que no macha, no engancha con esa persona. Entonces significa que hay algo malo ahí, hay algo que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. También podemos discernir si algo que lo está moviendo otro espíritu es los frutos. Porque dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc.
Ahora, si usted está con una persona y lo que comienza a hablar es en contra de los líderes, en contra del pastor, comienza a reprender el espíritu del diablo, ya. Porque hay un espíritu de chisme, de crítica, de contienda, y entonces es fácil discernirlo, hermano. La Biblia es más sencilla de entender de lo que te parece, ¿verdad? Entonces es una forma muy, muy práctica de llevarlo todo a la palabra del Señor. Santo. Muy bien, esta pregunta creo que me va a meter en problemas porque muchos rinden adoración al Espíritu Santo y no es que sea pecado ni que sea malo, pero no es un orden bíblico, ¿verdad? Para empezar, la adoración, ¿qué es adoración? Adoración no es cantar los cánticos más suaves y todo eso. Adoración, yo creo que la mejor adoración que podemos darle a Dios es nuestra obediencia, ¿verdad? Ahí estamos adorando en toda la extensión de la palabra y lo que ella significa. Y cuando nosotros hacemos eso, automáticamente el Espíritu Santo es adorado, pero indirectamente, ¿cierto? ¿Me doy a entender? Adoramos de esa manera, con obediencia, y estamos adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si la pregunta va en torno a que si debemos adorar al Espíritu Santo así con cánticos o en oración, no es correcto, porque quizás Dios, ¿verdad?, que conoce bien nuestros corazones y sabe nuestras intenciones, a veces recibe la adoración, pero en el orden bíblico a quien se debe de adorar es al Padre y a Jesucristo. En ningún lugar de la Escritura menciona que debemos adorar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto lo podemos entender también en las funciones de cada uno, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos tienen funciones diferentes. Y aplica esto también en cuanto a la oración, porque cuando venimos a la oración también le pedimos al Espíritu Santo y tampoco es correcto. La oración tiene un orden. Por ejemplo, en el libro de Juan 14:13 dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿sí ven el orden? Al Padre en mi nombre, lo haré. Pero miren, lo pide al Padre en mi nombre y dice, no lo hará el Padre, lo haré. Es un poco confuso, pero así es el orden. Nosotros debemos orar al Padre a través de Cristo con ayuda del Espíritu. Nosotros debemos adorar al Padre y al Hijo, y quien nos ayuda a hacerlo es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu está para ayudarnos, ¿verdad? Ahora bien, queremos tener un orden, está bien, ¿verdad? Y sería bueno adoptar esto y aceptarlo en nuestros corazones. Pero si usted lo ha hecho de alguna manera, adorar directamente al Espíritu Santo, tampoco le vamos a decir, hermano, está en pecado, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Pero hay un orden. Bien, la siguiente pregunta tiene similitud con una que ya se respondió, pero igual la voy a hacer para que no quede lugar a dudas. ¿Debes sentir algo para saber que ahí está el Espíritu? Amén. Bueno, no sé si la pregunta se refería a que la persona si debe sentir algo o en algún ambiente o en algún lugar donde esté. Si se está refiriendo a la persona, yo pienso que no se trata de sentir. A veces somos muy motivados por lo que sentimos y no es que eso sea malo, pero eso nos puede llevar a ser muy frágiles en nuestra fe y en nuestro seguir a Cristo. El Espíritu Santo no viene para que sintamos, sino que viene para convencernos. Amén. Dice, cuando Él venga, Juan 16, dice, cuando Él venga, haciendo referencia al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no se trata de que haya una revolución emocional, sino una revolución en nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos nos llevan a un cambio de actitud, ¿sí? Nos llevan a un cambio de actitud. De hecho, cuando la Biblia habla de corazón, está haciendo referencia a nuestra manera de pensar, a nuestros pensamientos. Entonces, partiendo de ahí, no se trata tanto de sentir, sino preguntémonos qué tan convencido estoy. Primero,
Bueno, dice ahí, ¿verdad? ¿De qué nos va a convencer? De pecado. No podemos acercarnos a Jesús si no somos conscientes de que hemos sido pecadores. Si alguien quiere acercarse a Jesús pensando que merece ser perdonado, desde ahí ya hay un problema. Ninguno de los que estamos aquí merecía. ¿Sí? No merecemos. Entonces, convence de pecado, justicia. Bueno, ¿dónde se manifiesta la justicia para que yo sea perdonado? Se manifiesta en Jesús, porque Él pagó el precio. Y juicio, bueno, juicio también habla de que ya ha sido condenado Satanás. Juicio también el hecho de que lo que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Cristo fue el que murió para así hacernos a nosotros salvos. Entonces, y otro punto es, repito, no se trata de sentir, porque Gálatas habla de que hay un fruto. Entonces, no es sentir, sino, ¿hay fruto? Preguntémonos, ¿está saliendo fruto de mi vida? ¿Hay cambios? ¿Se está manifestando el fruto que habla en la Biblia, que ya lo sabemos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, todo ello. ¿Se está manifestando ese fruto? Estoy dando ese fruto que el Espíritu Santo está provocando a medida yo estoy en comunión con Él. Entonces, no es sentir. Si estamos hablando de manera personal, no es que yo sienta algo emocional, sino de que la verdad, que ya lo hemos mencionado, la verdad está llegando a mi corazón y esta verdad me está cambiando y me está transformando. Y obviamente hay emociones que se despiertan, hay quebrantamiento, hay lloro, hay lágrimas, hay paz. Esas son emociones, pero fundamentadas en una convicción. Entonces busquemos las convicciones de la palabra provocadas por la guianza del Espíritu Santo hacia la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre talento, don y fruto del Espíritu Santo? Amén. Aquí me voy a tomar un par de minutitos, creo que extra, porque es 2, 3 preguntas en la misma. Que está la diferencia en talento, don y fruto. Todas estas 3 cosas son regalos de Dios que da a cada persona. Y ahí voy a hablar primeramente del talento, que el talento no solamente es para un creyente de la iglesia, creyente de Cristo, porque es un talento. Un talento lo puede tener cualquiera, incluso hasta los inconversos tienen talentos. Hay grandes músicos, grandes escritores, grandes pintores, y son talentos que Dios los da así. El punto es, ¿para qué nos da el talento? ¿En qué los usamos? Si los aprovechamos para la obediencia y la exaltación a Dios. Entonces, los talentos no es que nos hace más espirituales o nos hace mejor que los demás. En el mundo sí, se creen mucho algunos porque tocan mejor instrumentos y tanta cosa. Pero el talento es, voy a leerles un pasaje donde habla en Éxodo 31, que dice que habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, mire cómo dice el texto, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Es el talento que le dio este hombre, dice, para inventar diseños. Entonces, cuando tiene usted un talento y inventa algo maravilloso, no es porque es suyo, es porque Dios lo da. Entonces aquí vemos claramente en la escritura, también ahí mismo dice que, y aquí dice que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y lo he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces el talento Dios los da. Usted ve niños, yo he visto muchos videos, un niño de 2, 3 años que toca instrumentos impresionantes, pianos, guitarras, mejor que un adulto, porque es un talento. Entonces tenemos que diferenciar en esto el talento, no porque tiene un talento es más espiritual, porque hay un error en muchas personas
que confunden el don con el talento. Estos son, como lo dije al inicio, son regalos de Dios. Ahora el don, hay dones, vemos en Gálatas 5, que todos los dones no son para todos, hay diferentes. Y dice que la Escritura dice que Él da como Él quiere, en Corintios, verso 12. De hecho, nuestro hermano lo leyó al inicio del servicio. Hechos 12:7 dice que, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para cuál provecho? Como ya lo explica, dice, porque este es dado para el espíritu de sabiduría. Entonces, vemos que el don puede ser sabiduría, el don de fe, de ciencia, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas, interpretar lenguas, el de fe, que el fe también es un don, no es la fe que usted tiene ni yo, porque es un don que Dios da. Entonces, tenemos que ver la diferencia en el talento y en el don. El don, como lo expliqué en la otra pregunta anterior, es para el bienestar de todos nosotros. Entonces, no tenemos que confundir un don con un talento. Ahora, el fruto del Espíritu Santo, ¿cómo se ve el fruto? Por medio del don, por medio del Espíritu Santo. Porque usted no puede ver un fruto en una persona si no tiene el Espíritu Santo. Va a haber un fruto, pero un fruto erróneo, un fruto de maldad, de egoísmo, de tanta basura de que el enemigo pone en cada corazón del que no tiene a Cristo. Entonces, ¿cómo vemos esa manifestación? ¿Cómo vemos esa diferencia en los talentos, en el don y en el fruto del Espíritu Santo? En una persona, cuando usted la conoce, que no tiene a Cristo y después la llega a conocer con Cristo, usted ve la diferencia. Ahí ve el don que hay del Espíritu Santo. Si esa persona ni siquiera hablaba y ahora predica. Yo conozco una persona que estuvimos en un estudio, él no podía hablar ni leer ni escribir. Él hablaba así como nosotros, sí, pero si le ponía un libro no podía leerlo, no podía escribir. Y cuando él aceptó a Cristo, él ahora escribe y lee y predica. Entonces, si ven la diferencia del don de recibir al Espíritu Santo, y cuál le dio, y ahí le dio un talento. ¿Cuál fue el talento? De predicar su palabra, de enseñar. Entonces vemos la diferencia, es muy fácil de ver la diferencia entre talento, don y el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es andar en el Espíritu? No andar en la carne. Pues sí, ¿qué más, hermano? ¿Qué es andar en el Espíritu? No andar en la carne. Dice en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. O sea, cada vez que usted se niega a hacer lo que su carne quiere, entonces ahí anda en el Espíritu. Amén. ¿Qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? Amén. Todos conocemos el término del bautismo, ¿verdad? Amén. Muerte y resurrección, pero el bautismo en el Espíritu Santo es, perdón si uso este término, simplemente es la incorporación de nosotros al cuerpo de Cristo. Eso es todo, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. El bautismo en el Espíritu Santo es la incorporación de nosotros al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que de repente algunas personas experimenten ciertas manifestaciones y quieran llamarle a esto que es el bautismo, pues allá de la persona, pero el bautismo es únicamente la incorporación de nosotros al cuerpo de Cristo. Amén. Nada más añado, hermano, porque también creo que es muy importante diferenciar, porque existe lo que es el bautismo en agua
que nosotros realizamos como una profesión de fe pública. Pero como ya dijimos, existe también el bautismo en el Espíritu Santo. La diferencia de estos dos bautismos radica en el fin de los dos. El bautismo en agua se le conocía como el bautismo de Juan, que bautismo significa sumergirse en el agua, y ese es para arrepentimiento. Eso lo realizamos cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. Pero el bautismo del Espíritu, ese depende del Espíritu mismo, porque se representa como fuego. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, hablando de Jesús, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos purifica de nuestros pecados y accedemos a la familia de la fe, como decía nuestro pastor. ¿Por qué es malo cremar cadáveres? ¿Y cuál es la diferencia entre cremar o enterrar? Creo que se saltó la pregunta 16. ¿Estará el Espíritu Santo en la tribulación? Si no pasa. Ok, sí. Estará el Espíritu Santo en la tribulación. Ya estaba pasando aquí al pastor. Aunque esta también creo. Estará el Espíritu Santo presente en la tribulación. Ay, hermano, esta la quise cambiar, pero no encontré. Bien, bueno, quiero leerles una porción en Apocalipsis 7, porque para contestar esta, bueno, pues la Biblia es nuestra referencia. Apocalipsis 7:9, voy a tardarme un par de minutos porque quiero que entendamos el contexto. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos, escuche esto, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, pues creo que nadie puede ser salvo si el Espíritu Santo no lo convence. Sí, como hablábamos, que ya se leyó en Romanos, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces la permanencia del Espíritu Santo asegura, ¿verdad?, cada creyente que ha nacido de nuevo, y en ninguna parte de la Escritura leemos que esa promesa va a ser anulada. Entonces la regeneración es la obra del Espíritu. Sin Él, pues nadie puede ser salvo, porque no podríamos ser convencidos y no podríamos recibir testimonio también de que Dios se ha hecho nuestro Padre y de que podemos tener acceso al regalo de la salvación también. Entonces, si no estuviera presente durante la tribulación, pues nadie pudiese ser salvo. Y lo que acabamos de leer aquí, pues creo que da testimonio pues de que de alguna manera sí va a estar el Espíritu Santo. Entonces, esta pregunta es bien extensa porque hay un montón de preguntas también que responder atrás y delante de esta pregunta. Pero tomando esta referencia en Apocalipsis, puedo concluir que sí, según lo que aquí se lee. Amén, hermano. Quiero responder la otra pregunta anterior.
Yo no solo digo que sí, sino que se lo recomiendo. Es más barato, hermano. Ahora enviar un cuerpo a nuestros países cuesta $18,000. Le recomiendo que cuando esté a punto de morir diga que me cremen. Más barato para su familia. En ningún lugar de las escrituras prohíben esto, ¿verdad? Lo que pasa que es más simbólico tener el cuerpo, llevarlo a un lugar, saber que está ahí y todo eso, ¿verdad? Y esta práctica pues estuvo en la cultura judía y en la mayor parte de las culturas del planeta Tierra, pero cremar no representa algo que sea malo, ¿verdad? De todas maneras, del polvo de donde estemos, de ahí nos levantará el Señor. Amén. Así que no hay ningún problema, hermano. De hecho, se lo recomiendo. Amén. ¿Puedo aportar algo aquí? Quiero ayudar acerca de esta pregunta, porque es muy controversial perdón, en muchas iglesias, porque lo han tomado como que es pecado. Y en ningún lugar, como dijo el pastor en la Biblia, dice que quemar a una persona es pecado. Voy a leerles un texto donde ellos se agarran y lo dicen. Amós 2:1 dice, así dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Es el único texto donde habla y dice Dios que no va a perdonar los 3 pecados. Lo está hablando en el pueblo de Israel, porque lo hicieron. Porque recuerden que Dios en ese tiempo mandaba órdenes y tenían que cumplirlas. Entonces, si se quema o no se quema o se entierra, sabemos que porque dicen que si está quemado que no va a resucitar, y es un dilema bien que se ponen en discusión y hasta debates. Entonces, si vemos en toda la escritura y la historia, los apóstoles que enseñaron, hicieron discípulos, no ellos, sino hicieron discípulos, en la era cristiana, en el primer siglo, en el segundo, todos los que pronunciaban el nombre de Jesús y no negaban su fe de Jesucristo eran quemados. Entonces, y si ellos fueron quemados, entonces no van a resucitar. Hay personas que han sido muertas, quemadas en accidentes. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, la Biblia no nos dice que es pecado, no es, porque nosotros no sabemos. ¿Usted sabe cómo va a morir? Yo no lo sé. Porque podemos estar viajando, podemos estar en cualquier lado y si se quema ese lugar. Entonces, no tenemos que llevar una idea. Lo que tenemos que tener en cuenta y pendiente es que nuestra alma, al momento de morir o de partir, estemos con Cristo. Él lo va a hacer, este cuerpo que se va a hacer polvo. ¿Cómo lo va a levantar? No lo sé, pero lo va a levantar en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿A qué edad sabe un niño diferenciar entre el bien y el mal y por qué? Bueno, no soy padre, pero he visto niños. Y hay niños que necesitan liberación, yo creo. Amén. Pues bueno, hay varias vertientes psicológicas, ¿verdad? Que dicen desde los 2 años o menos, el niño ya puede ir adquiriendo una conciencia desde el momento que empieza ya a identificar mamá, papá y empieza a identificar algunas cosas. Pues la Biblia no lo dice, ¿verdad? No dice a tal edad ya sabe el bien y el mal, porque, bueno, eso es algo que también se puede definir de manera cultural, lamentablemente, pero la Biblia habla, ¿verdad? Más que el bien y mal, yo creo que debemos preocuparnos por enseñarle la verdad a los niños. Sí, lo que sí la Biblia dice es, Proverbios instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Entonces, más que preocuparnos por eso, yo creo que debemos preocuparnos por instruir al niño desde que esté en el vientre. Desde que esté en el vientre usted puede hablarle de Dios. ¿Cómo que desde que esté en el vientre? Si los niños reaccionan, que hay estudios psicológicos también, que se ha demostrado que los niños reaccionan desde que están en el vientre. Entonces, no de gusto, dice el Señor,
desde el embrión, tu embrión vieron, la Biblia dice, tu embrión vieron mis ojos. Entonces, si hay una referencia de esa en la Biblia, nuestro deber como futuros padres y ustedes que ya tienen ese privilegio es enseñar, instruir al niño para que él pueda identificar de que hay un Señor, de que hay un Dios al cual somos llamados a rendir cuentas. No sé si Jairo creo que también tenía algo. Sí, es casi lo mismo ahí. Depende del nivel muchas veces de intelecto del niño, ¿va? Porque yo conozco niños de 50, 60 años que todavía no disciernen entre el bien y el mal. Entonces, la palabra de Dios dice que el que peca conscientemente, entonces yo digo que no es que hay una estándar de una edad, pero yo digo que cuando ya hay conciencia de que se está infringiendo la ley de Dios, entonces creo que ya desde ahí ya se puede considerar el nivel de madurez que un niño pueda tener. Porque hay cosas que nosotros por instinto traemos, pero una cosa es el instinto y el otro es estar consciente. Por ejemplo, mi niña, a veces hacemos unas preguntas y uno le nota en el rostro que está mintiendo, pero es su instinto, pero no tiene una conciencia plena de decir, yo estoy violando la ley de Dios. Y ella no comienza a pensar claramente como piensa ya un adulto, pero cuando ya es consciente de que sabe las consecuencias bíblicas y que es el Señor que le está demandando, entonces creo que ahí entra ya otra etapa en su vida. ¿En qué beneficia ayunar y cómo se ayuna? Ok, ¿quién hizo la pregunta? Porque para invitarlo al ayuno el siguiente fin. La palabra del Señor habla en Isaías 58 lo que es el verdadero ayuno. Y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura, los beneficios, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa. En cuanto veas al desnudo lo cubrás y no te escondas de tu hermano. ¿Ves lo que ves el ayuno? Pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia y solo aguantamos hambre. Pero el ayuno conlleva estas otras acciones que tienen que ver con misericordia. Y el ayuno no es para hacerse cristiano. El ayuno es para los cristianos. Y hay muchas formas de ayunar. Si usted quiere acercarse más al Señor, aparte un tiempo, un día, apártese solos a pedir al Señor, porque es afligir el alma, es buscar el rostro del Señor, es quebrantar y derramar nuestro corazón. Hay situaciones en nuestras vidas, hermanos, que nosotros las solucionaríamos si ayunáramos más. La iglesia debería amar el ayuno, debería amar la oración, porque ahí es donde se quebranta verdaderamente la carne, hermano. Es más, hay tantos beneficios de los ayunos, no solo espirituales, incluso hasta físicos. Pregúntale a los doctores los beneficios del ayuno. Rejuvenece. ¿Por qué cree que estoy tan joven? En su salud se queman toxinas y todo. No digamos en lo espiritual. Si usted se siente enfermo el estómago, no esté tomando pastillas, ayune. Tiene problemas en su vida, en su casa, ahí es donde se quebranta y se miran las grandes victorias por medio del ayuno y la oración. No sé si Solo agregar algo también. Creo que el ayuno, bueno, también es una manera de tener dominio propio. Y pienso que a veces, bueno, con la comida creo que se nos dificulta. Pero es precisamente ahí una rendición y un sacrificio, como decía Jairo. Y yo también pienso que a veces es bueno ayunar de otras cosas. A veces, por ejemplo, un ayuno de celular, un ayuno de Facebook, creo que no nos caería mal. Porque a veces hay adicciones que llegan a nuestra vida que están ocupando tiempos que deberíamos dedicarlos al Señor. Entonces, ¿qué tal si ayunamos ahí de vez en cuando un par de días de Facebook, de
Instagram, de redes, de televisión, no sé, podría ser. Y dedicar ese tiempo a lectura de la palabra, a la oración, a apartarnos con el Señor. Creo que sería de mucha bendición. Cuando viajo, ¿qué consejo me da para mantener una relación con Dios? Sí. Bueno, yo creo que el Señor es omnipresente y el Señor está en todos lados. Creo que es una decisión personal porque a veces dependemos del tiempo que tenemos y no del tiempo que nosotros podemos decidir apartar. Tiempo, hermano, nunca vamos a tener libre. Siempre van a haber cosas que van a ocupar nuestra vida devocional. Entonces, como yo hablaba ayer, a veces hemos limitado nuestra vida devocional a nada más congregarnos, pero esta es una pequeña parte de lo que significa nuestra vida devocional. Nuestra vida devocional tiene que estar presente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres diarios. Entonces, si viaja, bueno, puede orar en el carro. ¿Quién dice que no? Puede adorar en el carro. Solo no vaya a cerrar los ojos, ¿verdad? Mientras va conduciendo, porque va a ver al Señor ahí. Lo va a ver pronto, literal. Pero si no sé quién hizo la pregunta, si le toca dormir en hoteles, pues allí si le toca incluso orar en el baño, no sienta como, uy, aquí, no, ahí puede orar también. Si es el lugar donde puede hacerlo, hágalo ahí, dedique un tiempo. Y si en su casa tiene un tiempo, un espacio dedicado para buscar al Señor, hágalo. Entonces, recordemos que ya hemos hablado, ¿verdad?, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos acceso a la palabra en audio, en tantas versiones de la Biblia en el teléfono. Entonces, creo que no hay límite ni hay excusa para poder mantener una vida devocional continua. ¿Es malo estar de iglesia en iglesia? Hay que sacar el espíritu de cabro. No, depende de las circunstancias. Si amerita, pues sí, pues digamos se muda de ciudad, de algo, pero digamos está aquí, no, es que no me gusta la forma aquí. Al menos una persona se puede cambiar de iglesia que la doctrina sea una falsa doctrina, ¿me entiende? Pero es que no me llevo con X hermano, a nada va a ser a otra iglesia porque su problema es un problema en el corazón que lleva. Entonces el problema a veces no está en la iglesia, sino que está en el corazón de las personas. Y algo que quiero aportar ahí. Creo que la pregunta es, no sé quién la hizo, pero pasan muchos casos en esto de estar de iglesia en iglesia. Sí, como lo dice mi hermano, el problema no es la iglesia, el problema es de cada persona, porque el problema está ahí, porque en cualquier iglesia que vaya, si su corazón está mal, en todo le va a ir mal. Entonces, lo malo es que tiene que él identificar su maldad que hay, o el error, o el engaño, lo que está en él, porque, voy a poner de ejemplo, si yo tengo algo que a mí me molesta algo, y voy a otra iglesia a ver lo mismo, porque iglesia perfecta nunca va a encontrar. Y el día que la encuentre va a ser difícil, porque no va a haber, o nos avisa así para no ir, porque no va a haber iglesia perfecta, porque la iglesia es usted y yo, no es estas cuatro paredes, porque ese es el error también de muchos que le llaman. Entonces, lo que tenemos que identificar, lo malo de la iglesia es nosotros, nuestro corazón. Entonces, eso sería el malo de cada persona, no la iglesia, sino uno mismo, nuestro corazón. Entonces, por eso es que va donde quiera que vaya, siempre va a encontrar diferencias, siempre va a encontrar algo que no le guste. ¿Cuál es la importancia de congregarse? Bueno, todos los beneficios que se obtienen por congregarse, ¿verdad? Uno es la comunión,
¿verdad? La palabra dice que nos animemos los unos a los otros. Si alguien no viene a la iglesia, ¿verdad? Y hasta por lo mismo, a veces no se viene a la iglesia, estoy desanimado. Por lo mismo hay que venir a la iglesia para que nos animemos en fe los unos con los otros. Trae muchísimos beneficios el congregarse. De hecho, la palabra dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. O sea, lo agarraron de costumbre, dejar de venir a la iglesia. Yo creo que tendría que ser una disciplina, mas no tomarlo religiosamente, disciplina de estar en la iglesia, ¿verdad? Porque si usted está en la iglesia siempre a manera de religioso, tampoco eso cuenta, ¿verdad? No necesitamos estar aquí en este lugar para ser cristianos. Esto no nos hace más cristianos, ¿verdad? Somos cristianos en todas partes.